Ondas sonoras periódicas. Se puede producir una onda sonora periódica unidimensional en un tubo largo delgado que contenga un gas, mediante un pistón en oscilación en un extremo, como se muestra en la figura. Las partes más oscuras de las áreas coloreadas en la figura representan regiones en las que el gas está comprimido y la densidad de presión están por arriba de sus valores de equilibrio. Una región comprimida se forma siempre que el pistón se empuja en el tubo. Esta región comprimida, llamada comprensión, se mueve a través del tubo y comprime continuamente la región justo enfrente de ella misma. Cuando el pistón se jala hacia atrás, el gas enfrente de él se expande y la presión y la densidad en esta región caen hacia abajo de sus valores de equilibrio, representada por las partes más claras de las áreas coloreadas en la figura. Esta región de baja presión, llamadas enrarecimiento, también se propagan a lo largo del tubo, siguiendo las comprensiones. Ambas regiones se mueven a la rapidez del sonido en el medio. A medida que el pistón tiene una oscilación sinusoidal, se establecen continuamente regiones de compresión y enrarecimiento. La distancia entre dos compresiones sucesivas o dos enrarecimientos igual a la longitud de onda de la onda sonora. Mientras que estas regiones viajan a través del tubo, cualquier elemento pequeño del medio se mueve con un movimiento armónico simple paralelo a la dirección de la onda. Si S de X en T es la posición de un elemento pequeño en relación con su posición de equilibrio, se puede expresar esta función de posición armónica como se muestra en la fórmula escrita posteriormente. S de X en T va a ser igual a S de máximo por coseno de K en X menos W en T. S máximo es la posición máxima del elemento relativo al equilibrio. K es el número de onda y W es la frecuencia angular de la onda. La variación de la presión del gas delta de P observada desde el valor de equilibrio también es periódica. Para la función de posición de la ecuación, delta de P se conoce por delta de P va a ser igual a delta de P máximo por seno de Kx menos Wt. La amplitud de presión delta de P máxima es el cambio máximo en presión desde el valor de equilibrio. Esta se proporciona por delta de P máximo va a ser igual a Pb por Ws máximo. Posteriormente, resolveremos un ejercicio de ondas sonoras periódicas. Si usted sopla a través de la parte superior de una botella de refresco vacía, un pulso de sonido viaja a través del aire en la botella. En el momento cuando el pulso llega al fondo de la botella, ¿cuál es la descripción correcta del desplazamiento de elementos de aire desde sus posiciones de equilibrio y la presión del aire en ese punto? A. El desplazamiento y la presión están en un máximo. B. El desplazamiento y la presión están en un mínimo. C. El desplazamiento en cero y la presión es un máximo. D. El desplazamiento es cero y la presión es un mínimo. Para resolver este ejercicio debemos obtener la presión de la variación de presión en una onda sonora conocida por la ecuación mencionada anteriormente. Entonces, se considera un elemento de gas con forma de disco delgado, cuyas caras planas sean paralelas al pistón en la figura. Este elemento se someterá a cambios en posición, presión y densidad a medida que una onda sonora se propaga a través del gas. Entonces, para analizar, el elemento del gas tiene un grosor delta de X en la descripción horizontal y un área de sección transversal A, de modo que su volumen es BI igual a A por delta de X. Cuando una onda sonora de desplaza el elemento, las dos caras planas del disco se mueven a través de diferentes distancias de S.
El cambio en volumen delta de B del elemento cuando una onda sonora desplazada al elemento es igual a A por delta de S, donde delta de S es la diferencia entre los valores de S entre dos caras planas del disco. Dicho lo anteriormente, entonces, a partir de la definición del módulo volumétrico, tendremos delta de P va a ser igual a menos B por delta de B sobre BI. Sustituyendo para el volumen inicial y el cambio en volumen del elemento, tendremos delta de P va a ser igual a menos B por A delta de S sobre A por delta de X. Va a ser igual a menos B por delta de S sobre delta de X. Permitiendo que el grosor delta de X del disco se aproxime a 0, de modo que la relación delta de S sobre delta de X se convierta en una derivada parcial. Tendríamos delta de P va a ser igual a menos B de la derivada de S con respecto a X. Entonces, sustituyendo la función de posición conocida por la ecuación, tendremos delta de P va a ser igual a menos B, la derivada con respecto a X de S máximo por coseno de KX menos WT. Y eso va a ser igual a BS máximo por K por seno de KX menos WT. Entonces, para expresar el modo volumétrico como B igual a PB cuadrado y sustituyendo, tendremos delta de P va a ser igual a PB cuadrado por S máximo por K por seno de KX menos WT. Como B va a ser igual a PB cuadrado, entonces se aplica la ecuación. En la fórmula K es igual a W sobre B, sustituimos. Delta de P va a ser igual a PB por WS máximo por seno de KX menos WT. Ya que la función seno tiene el valor máximo de 1, identificamos el valor máximo de la variación de presión como delta de P máximo, que es igual a PB por WS máximo, y sustituimos para esta combinación en la expresión previa, que es delta de P va a ser igual a delta de P máximo por seno de KX menos WT. Entonces, para finalizar, tenemos que la expresión final para la variación de presión del aire en una onda sonora coincide con la siguiente ecuación. Delta de P va a ser igual a delta de P máximo por seno de KX menos WT. Y así le damos solución al ejemplo, al ejercicio.